Harto de sufrir pitidos y zumbidos en tu oído. Dame la posibilidad de enseñarte unos consejos y unos ejercicios para combatir y eliminar ese ruido tan molesto. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Isa, ¿oyes ese pitido? Molesto, ¿verdad? ¿O es más un zumbido? ¡Qué horror! ¿No estáis un poquito hartos de este zumbido, de este malestar? Pues te voy a enseñar unos consejos y unos ejercicios para solucionarlos. La causa más frecuente de sufrir tinnitus o acúfenos estadísticamente son exposición a los ruidos fuertes. La exposición continua o repetitiva a ruidos intensos como la música alta, ruido industrial o el uso de auriculares a un volumen alto pueden dañar las células ciliadas del oído interno y desencadenar tinnitus o acúfenos. Pérdida de audición relacionada con la edad. La presbiacusia es la pérdida de la audición gradual asociada al envejecimiento. Es una causa muy común del tinnitus. A medida que envejecemos, las células sensoriales del oído pueden deteriorarse y provocar la percepción de sonidos fantasmales. Por último, los trastornos del oído interno. Algunas afecciones del oído interno como la enfermedad de Meniere, los traumatismos acústicos o los problemas de la circulación sanguínea en el oído pueden causar tinnitus. Todas estas condiciones afectan a la función y la estructura del oído interno, lo que puede desencadenar en la aparición de estos molestos tinnitus y odiados acúfenos. Chicos, primer ejercicio, muy sencillo. De hecho, quien va en avión o bucea lo suele hacer mucho. Consiste en hacer una apnea con presión. Para eso vamos a pegar la lengua en lo alto del paladar y vamos a taparnos la nariz soplando. En esta técnica lo que queremos hacer es que la membrana timpánica realice una ecualización que se llama la membrana timpánica, que está separando el oído externo del medio. Si tenemos un zumbido o un pitido por esta causa, pues vamos a conseguir hacer un vaivén. Otra cosa que vamos a hacer es mirarnos a un espejo o mirarnos con otra persona y bostezar. Al principio va a ser muy artificial, pero simplemente pensar en el bostezo o vernos en un espejo bostezando va a hacer una equilibración de esa membrana timpánica y puede que mejore nuestros zumbidos o nuestros pitidos. Estaremos realizando esta técnica durante 3-5 minutos y descompresiones con que hagamos de 3 a 5 nos irá bien. Recuerda, siempre sin dolor. Si el oído duele al hacer eso, paramos porque puede que tengamos una infección o una inflamación que tendremos que estudiar. Segundo ejercicio, chicos, vamos a movilizar la estructura del oído con algo tan sencillo como coger nuestro lóbulo con los dos deditos y el movimiento es de tirar hacia afuera. Os describo, no es tirar en esta posición, sino en esta posición. Seguir el vector de mi dedo. Una vez que tenemos el movimiento, lo que vamos a hacer son pequeñas sacudidas. Aquí. Lo haremos 30 o 40 veces. Vamos a ver cómo lo hace Isa, que nunca lo ha hecho, y a ver si lo conseguimos hacer bien. Cogemos el lobulito y tiramos en ese vector, Eso es, te lo voy a hacer yo un segundito. Localizamos el lóbulo y en vez de tirar hacia abajo o hacia afuera es siguiendo este vector. Ahí. Un movimiento balístico que vas a conseguir movilizar. Le damos un poquito, vas a conseguir. Muy bien. Vas a hacerlo 30-40 veces, ¿de acuerdo? En un tramo de 1 minuto. Vas a conseguir movilizar tu oído, empezar a que haya más circulación y si hay algo como un tapón de cera o algo que no tiene que estar ahí, posiblemente lo muevas, incluso agua después de la ducha que haga ya un tapón y nos empieza a dar zumbidos o pitidos. Chicos, siguiente ejercicio que quiero que hagáis. Lo vamos a localizar en la escama del occipital, en el huesecito que tenemos aquí detrás, donde tenemos el nervio occipital mayor o el nervio de Arnold. A veces son problemas nerviosos y problemas de liberar tensión. Para ello vamos a realizar una técnica muy singular de golpeteo. Consiste en poner el segundo dedo sobre el tercero y golpear la escama con este ritmo, ¿de acuerdo? Isa, lo hacemos, a ver qué tal nos sale. Montamos el segundo sobre el tercero y golpeamos. Lo voy a explicar yo y lo voy a hacer yo y luego lo va a hacer Isa a ver qué tal le sale. Mirad, os doy un poquito la espalda
la escama del occipital, zona blandita, hasta la zona dura. En la zona dura vamos a poner nuestro tercer dedo, vamos a montar el segundo dedo y vamos a hacer un movimiento de golpeteo, rítmico, despacito, ¿vale? Haremos esta técnica durante un minutito. Vamos a ver cómo nuestra compañera Isa lo realiza para ver cómo se adapta, ¿de acuerdo? Entonces, pelito a los lados, vamos poniendo los deditos hasta que encontramos el hueso, ahí, abrimos las manitas, abrimos los deditos, eso es, cogemos estabilidad, incluso así con los deditos, y le vamos dando, eso es, juntamos un poquito más hacia acá, eso es, y ya va produciendo ese golpeteo alivia la tensión de la salida de todo lo que es en los nervios occipitales o muchas veces que hay neuralgias de Arnold, problemas asociados, ¿de acuerdo? Incluso podemos abrir un poquito los dedos para cubrir una zona un poquito más externa. Esto lo vamos a realizar durante un minutito, ¿de acuerdo? No tengo que corregir nada a Isa porque lo está haciendo perfectamente. Cuarto ejercicio, ¿y si es la musculatura masticadora y que rodea nuestro oído la que está dando el problema? Pues fácil y sencillo. Con los pulpejos de los dedos vamos a ponerlos en los maseteros, apretar la mandíbula y ahí donde crece el músculo vamos a realizar un masaje entre 3-5 minutos. Suavecito, lento, círculos adelante, círculos atrás y a veces cambiando los pulpejos de los dedos un poquito más arriba o un poquito más abajo. Masaje suave y sencillo. Si os duele mucho, ojo, despacito, ¿vale? Porque no podemos dar un masaje muy intenso en una zona inflamada. Nos daría pistas de que el problema nos viene por ahí. Segundo ejercicio que vamos a hacer durante otros 2-3 minutos, esta vez no 5, son con los dos dedos juntitos, nos vamos a ir a las sienes, a lo que es la esfenobasilar, ¿de acuerdo? Donde vamos a realizar un masaje anterior, 1 minuto, minuto y medio, y rotación posterior o círculos posteriores durante 1 minuto, minuto y medio. ¿Por qué? Porque ese hueso interactúa con todos los huesos que hay en el cráneo, exceptuando 2 o 3, pero es un punto de mucha tensión donde tenemos que liberarlo. Por último, un músculo masticador que es el temporal, que viene desde lo que es la zona del temporal y se ancla en la articulación antemporomandibular que nos ayuda a masticar. Vamos a relajarlo, ¿cómo? Con un frote de uñas, que es básicamente con los dedos le damos la vuelta y vamos frotando de adelante a atrás por encima de la oreja y le daremos diferentes vectores, uno en horizontal, otro de arriba a abajo por detrás de la oreja y otro de abajo arriba. Eso es, perfecto. Déjame tu cabecita, Isa. Chicos, dejamos las uñitas, abrimos los deditos y vamos dándole sin miedo con diferentes haces. Esto va a relajar muchísimo la musculatura del temporal, que si al final es un desequilibrio en la musculatura masticadora, estaremos trabajando esa reducción y ese alivio de zumbidos y pitidos. Último ejercicio que os propongo, y si el problema está en la articulación, intentemos regularizar la articulación temporomandibular pegada al oído. Básicamente lo que vamos a hacer es abrir y cerrar la mandíbula. Este movimiento lo tenemos que poder realizar bien. Si tenemos un problema de apertura, corriendo al dentista y corriendo al fisio, porque puede ser que la falta de apertura te esté dando un problema en la articulación y que te dé ese zumbido. Cuando abrimos la mandíbula, vamos a colocar un dedo justamente atrás y otro dedo justamente adelante de la mandíbula. Cierra, abre, cierra, abre. Localizando el dedo por detrás de la articulación, cuando abrimos vais a notar que se desplaza hacia adelante, y el dedo por delante de la articulación, vamos a sincronizar apertura con un masaje de ida y vuelta. Podéis hacerlo en ambos oídos, pero como vais a tener más zumbido, más pitido siempre en uno, os recomiendo que empecéis por el que más os molesta. Y trata de ser sincrónicos. Sigue, Isa. ¿Qué conseguimos con esto? Tocar ligamentos y cápsula por detrás, musculatura pterigoidea que ayuda a masticar y a movilizar esa articulación temporomandibular por delante. Estamos haciendo como una especie de masaje capsular que va a hacer
que nos ayude a regularizar la articulación temporomandibular, algo que puede hacer que tengáis pitidos, ruidos, zumbidos, tinnitus o acúfenos, como algunos los llaman. Se me olvidaba, vamos a realizar esta técnica al menos entre 1 minuto o 2 minutos. Y antes de irnos, pues ¿no pensamos que puede ser un problema muscular del cuello? Pues hagamos 2 estiramientos que regularizan la parte de adelante y la parte de atrás. El primero, doble mentón. Con esta mano nos cogemos el mentón, lo llevamos hacia atrás y con la otra, que reposa en nuestra cabeza por detrás, vamos a hacer un movimiento de flexión, se me va la voz, donde vamos a estirar toda la parte posterior del cuello. Eso lo realizaremos 2 tandas de 40 segundos. Después de este ejercicio, para regularizar la parte de adelante, haremos 2 ejercicios. Uno mirando hacia tu derecha, pondremos la mano en lo que es la piel del pecho, dejaremos caer la oreja derecha hacia atrás la espalda y tiraremos con la mano estirando toda la musculatura del esternocleido, escalenos y musculatura anterior del cuello de la izquierda. Si miramos hacia el otro lado, cambiamos la mano, echamos la oreja izquierda a la espalda y tiramos con la mano, realizaremos el estiramiento contralateral, asegurando que estiramos la parte posterior del cuello y la parte anterior del cuello, que creerme puede crear un desequilibrio y empezar a hacer que tus oídos zumben o piten. Chicos, fisioconsejos muy importantes. Cuando tenemos este tipo de zumbidos o pitidos establecidos en un tiempo, llevas meses con ellos o semanas con ellos, hay que acudir al médico, al otorrinolaringólogo, que muchas veces me preguntáis qué tipo de médico tengo que ir. Lo suyo sería muchas veces hacer una resonancia magnética para estudiar, o un TAC, estudiar todo el cráneo y que todo esté sano. Una vez que todo esté sano, a veces nos dan medicación, a veces directamente nos derivan o por estrés al psicólogo para hacer estos zumbidos de oído van muy asociados al estrés, o al psicólogo o también al nutricionista, ya que nuestra dieta también hace que entremos en una dinámica en la que tengamos silbidos y pitidos en el oído. Otra cosa, por supuesto, es una buena dieta de sueño. Alguien que está estresado, alguien que no duerme, puede sufrir de zumbidos y pitidos. ¿Por qué os digo esto? Porque yo sufro zumbidos en mi oído izquierdo desde hace 7 años. Y mi mecánica de trabajo para no sufrir esos zumbidos son ejercicio físico, consultas con el psicólogo para tratar mi estrés, una buena dieta e intentar dormir cuando el cuerpo me lo pide. Aparco todo e intento descansar todo lo posible. Si estás viendo esto, quiero empatizar contigo. Soy una persona que sufre y he sufrido mucho porque no podía llegar a dormir por las noches por los zumbidos. Te quiero dar unas palabras de esperanza. Todo pasa, todo se asimila, todo mejora. Creerme, hacer estos ejercicios, apoyaros en un equipo multidisciplinar profesional médico, que vais a ver cómo al final esos zumbidos, esos pitidos, si no desaparecen al 100%, vais a tolerarlos y se va a volver un compañero de viaje muy tolerable. Como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá. Hasta luego.